Muy buenos días, que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana de sábado. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en este nuevo día de compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y bueno, quiero comenzar esta breve presentación contándoles una fábula. No es larga, es corta y realmente nos transmite una gran lección a nuestra vida espiritual. Y me refiero al título del devocional: el cerdo y la gallina. Bueno, ¿qué se podrá decir de estos dos animales, verdad? Que nos aportan tanto en nuestra alimentación. Bueno, se cuenta que en cierto corral muy famoso por el dueño de este corral, que era un hombre respetado, admirado por todos en aquel pueblo, e incluso por sus animales. Sus animales estaban orgullosos de ser propiedad de ese dueño y todos se esforzaban por brindarle el mejor servicio a este hombre. A tal punto, estos animales deseaban agradar a su dueño, que en una ocasión se formó una gran discusión muy acalorada, y los principales protagonistas de esta discusión fueron el cerdo y la gallina. Estaban discutiendo acerca de quién era al que más le costaba servir a su señor, el sacrificio que ellos hacían por agradar a su señor. Y la gallina estaba reclamando sus derechos. No, porque yo sí me esfuerzo en el servicio a mi señor, porque diariamente estoy tratando de poner huevos, los huevos que alimentan a mi amo todas las mañanas, y estoy continuamente procurando incubar los huevos para que mi amo tenga desayuno todos los días y se alimente bien. Y bueno, la gallina estaba ahí defendiendo sus derechos, de que ella era la que más se sacrificaba por servir a su señor. Y el cerdo la miraba. El cerdo no hablaba, ¿no? Y dejó que la gallina dijera todo lo que quisiera, ¿no? Incluso la arremetió contra el cerdo y contra todos. Ella era la que más se sacrificaba sirviendo al amo. Y cuando terminó de hablar, el cerdo la miró y le dijo: mira, gallinita, todo lo que tú dices es cierto, y todos aquí reconocemos tus esfuerzos, tu sacrificio por servir a nuestro amo, y reconocemos que lo satisfaces dándole esos huevos cada día. Pero mira, yo quiero que tú pienses una cosa, quizás tú no te has dado cuenta de esto, pero cuando al amo se le antoja comer huevos con jamón, a mí me cuesta la vida. Tú sigues viva, tú sigues poniendo huevos, pero a mí me cuesta la vida para que mi amo pueda comer jamón. Y lo hacemos, yo y todos mis compañeros, lo hacemos con gusto, porque amamos también a nuestro amo. Así que la medida de sacrificio tuya y la de nosotros es bien diferente. Y la gallina se quedó callada. No tenía argumentos para rebatir semejante pensamiento. Era cierto. Aunque a ella le dolía poner sus huevos, no perdía la vida. Sin embargo, el cerdo tenía que sacrificarse para que el amo pudiera comer jamón. Bueno, esta es una pequeña fábula
que nos da a nosotros una gran lección como cristianos. Evidentemente no somos los animales de la finca del Señor, ¿verdad? Somos sus criaturas, somos sus hijos. Y Él nos ha amado. Nos ha amado a punto que nos llamó de las tinieblas donde vivíamos a su luz admirable, para que ahora anunciemos sus virtudes, para que ahora le sirvamos con todo nuestro corazón, rindiendo completamente nuestras vidas a Él. Sin dudas, nuestro Señor es amado por todos los que le servimos, porque reconocemos el precio que Él pagó para comprar nuestra salvación. Y aunque no somos los animalitos del Señor, somos sus siervos. A Él nos debemos. Y Él, al momento de llamarnos, nos dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo que hay algo que está implícito al llamamiento que Dios nos hace a la salvación, y es la negación de uno mismo y la disposición incluso a morir por su causa. Porque la cruz no solo simboliza el sufrimiento que nuestro Señor tuvo que pasar, sino la muerte de nuestro Señor. Por eso San Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, sería algo necio que en contexto de la iglesia, por ejemplo, a la iglesia local a la cual nosotros pertenecemos y nos debemos, surgiera una discusión como la que surgió en aquel corral. Digo, ojalá y eso no ocurra, que sería una muestra de una inmadurez tremenda en el Señor. Pero va y se da, porque no falta siempre estas cosas en la viña del Señor. El punto es que sería necio que nos pusiéramos a discutir a ver quién es el que mejor sirve al Señor, el que más le cuesta. Porque definitivamente no es la misma medida de la fe la que ha sido repartida a cada uno de nosotros. No tenemos los mismos dones, no tenemos el mismo llamado en cuanto al servicio. Cada cual ha de servir al Señor de acuerdo a los dones que ha recibido y a las oportunidades que Dios le da. Y no debería haber ningún tipo de diferencia ni celo en este sentido. No, porque yo quiero ser el director de la escuela dominical y nunca me proponen. No, porque yo quiero cantar y nunca me dan la oportunidad. Porque lo que yo hago sí tiene valor. No, porque yo diezmo más que tú y yo ofrendo. Y ese tipo de cosas que a veces se dan en las iglesias cuando las personas no son espirituales, definitivamente. Ahora, lo que sí es cierto es que independientemente de los dones que nos hayan sido dados, o los ministerios que nosotros podamos estar desarrollando, hay una cosa que muchas veces pasamos por alto y que es el centro de todo. Porque si algo tenemos que hacer en el contexto del servicio a Dios, es la batalla en contra del pecado. Es el esfuerzo que podamos hacer nosotros en la gracia de Dios para vivir en santidad
y para luchar contra el pecado. Allí es donde Dios va a medir, valga la redundancia, la medida de nuestro sacrificio. Quiero leerles unos versículos en Hebreos, capítulo 12, del 1 al 6 o al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo, porque aún no habéis resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Qué interesantes palabras, hermanos. El escritor de esta carta apela aquí a estos creyentes para que en su carrera cristiana, en su vida cristiana de servicio, de sacrificio al Señor, pensaran por un momento en que ellos, en cierta manera, eran privilegiados, porque aún no habéis combatido hasta la muerte contra el pecado. Y después incluso él apela al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en cierta forma ellos deberían considerarse dichosos, porque a pesar de sus luchas contra el pecado, a pesar de sus sacrificios y esfuerzos, no les había tocado morir combatiendo contra el pecado. Lo que sí le costó a nuestro Señor Jesucristo, siendo el Cordero de Dios sin mancha, sin pecado alguno. El escritor aquí les dice: por tanto nosotros también. Es decir, que para entender bien este pasaje habría que ir al capítulo 11, porque esta frase es conclusiva de lo que se ha venido diciendo en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 se habla de los héroes de la fe. Y muchos de esos héroes habían muerto por causa de su fe. Usted puede repasar si quiere después el pasaje, pero al final dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, menesterosos, atribulados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y entonces viene la frase del capítulo 12: por tanto nosotros también. O sea, si todos estos anteriormente sufrieron tremendamente y algunos hasta murieron por causa del Evangelio,
entonces nosotros también debemos, teniendo todos estos testigos alrededor nuestro que nos miran, debemos hacer algo que en definitiva iba a ser poco al lado de aquellos, pero era lo que les tocaba a ellos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si la medida de nuestro sacrificio en la obra de Dios no tiene estas cosas, no estamos haciendo absolutamente nada. Al menos deberíamos hacer esto: despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El sacrificio que debemos hacer por apegarnos al Señor y vivir en santidad. Quisiera hablarles un poco más de esto, pero se haría muy largo. Solamente hay que decir que hay cosas que quizás no consideremos pecado, pero sí son pesos, ataduras que no nos dejan volar alto. Por eso hay que soltar el lastre para que nuestra vida se pueda elevar a las alturas donde Dios quiere. Hay muchas cosas que no pueden ser catalogadas como pecados propiamente dicho, pero que nos roban el tiempo y las oportunidades de servir al Señor. Y espera el Señor que nos despojemos de ese peso, que no es necesario. Como al deportista le descalificaría para una carrera de 100 metros planos presentarse allí con ropas de gala. No peca contra nadie, pero no va a ganar la carrera, definitivamente, porque ¿cómo va a correr con semejante peso? Tenemos que soltar de nuestras vidas aquellas cosas que no son necesarias, que podemos prescindir de ellas, que podemos sacrificarnos dejándolas para ganar a Cristo, para estar más cerca del Señor. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Qué tremendo contraste esto, ¿no? Qué tremenda contradicción. Si quieres ganar la carrera, pues no debe ser con paciencia, tienes que ir rápido y correr. Pero es que esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Solo ganará el que persevere, el que guarde fuerzas para seguir corriendo, el que no se desespera y que sabe confiar en las promesas de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente mirándolo a Él, solamente esperando en Él, podremos alcanzar el triunfo, hermanos, en esta carrera. Pero recordemos, una es la medida del sacrificio de uno, otra es la medida del sacrificio del otro. No a todos nos va a tocar morir como el cerdo, pero debemos ser fieles como la gallina. En lo poco fuiste fiel, dijo el Señor. En lo mucho te pondré. Lo poco o lo mucho lo determinará el Señor mismo, porque Él nos pondrá delante de nosotros los desafíos. Él nos hará el llamado particular que podamos tener. No nos preocupemos por lo que otros puedan hacer. Preocupémonos por lo que hemos sido llamados nosotros a hacer. Y siempre recordemos que quizás la mayoría de nosotros está en la misma posición de los cristianos hebreos,
no nos ha tocado combatir hasta la muerte por el pecado. Entonces, en cierta manera, estamos también en una posición privilegiada. Aunque algunos consideraban un gozo y un privilegio tremendo en convertirse en mártires del Evangelio. El martirio era un don y sigue siendo, pero Dios no lo da a todos. Pues no sabemos qué nos depara el futuro, pero vivamos el presente. Sigamos poniendo huevos. Sigamos haciendo lo que nos toca, hermanos, con sacrificio por el Señor, negándonos a nosotros mismos, negándonos a las propuestas del mundo para ganar dinero, para hacernos famosos. Que nuestro propósito sea servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted va a encontrar la mejor y más grande satisfacción de su vida en hacer la voluntad de Dios que en hacer lo que usted quiere. Eso téngalo por seguro. Aun cuando haciendo lo que usted quiere pueda hacerse millonario, no va a tener la satisfacción de decir estoy en paz con Dios, estoy realizado, me siento contento y feliz de estar dando a Dios todo. Y si nos tocara lo que le tocó al cerdo, pues que Dios nos dé de su gracia para poder entregar incluso nuestra vida por la causa del Evangelio de Cristo. Entonces, ya no discuta más o no tenga más celo de lo que hace uno lo va a hacer otro, o lo que hace el otro, porque Dios hace como Él quiere. Él pone el hacer como el querer por su buena voluntad. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles con lo que Él nos encomienda. Recuerde la parábola de los talentos, que lo único que el Señor condenó fue que aquel hombre a quien se le dio un solo talento no hizo nada con él. Él no podía presentar 10 ni 5. Pudo haber presentado 2. O aún pudo haber ido a los banqueros, dijo el Señor, y por lo menos intereses hubiera ganado. El punto está en eso. En que sepamos identificar cuáles son nuestros dones y qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Eso en cuanto a ministerios específicos, porque sabemos que todos estamos llamados a servir a Dios y a los hombres. Y cualquiera que da algunos de estos mis pequeños, dijo Jesús, un vaso de agua fría, no perderá la recompensa. Seamos siervos fieles, nos toque poner el huevo o nos toque poner el jamón. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que puedan asistir mañana a la iglesia y gozarse junto a los hermanos en adoración. Oremos y pidamos por estas peticiones que diariamente ponemos en las manos del Señor, confiando en que Él está obrando. Te damos gracias, amantísimo Padre, en esta mañana, por esta gran verdad de que tú nos has llamado a todos al servicio y al sacrificio, porque sin sacrificio no hay triunfo. No hay manera posible de triunfar si no hay sacrificio. Y yo entiendo que esta es una palabra que cae pesada y que es rechazada solamente al ser mencionada por muchos. Pero tú nos ayudas a pensar en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y nos recuerdas que aún no hemos combatido hasta la muerte por el pecado. Por eso enséñanos a sacrificarnos por tu obra en la manera en que tú lo determinas.
Padre, atiende a las necesidades de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te ruego, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú intervengas en sus vidas, trayendo respuestas, consolando los corazones, fortaleciendo las vidas de nuestros hermanos en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Y seguimos orando por nuestros enfermos, suplicándote que tú sanes a todos nuestros hermanos, Padre Santo, que están padeciendo de COVID o de cualquier otra enfermedad. Te rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que extiendas tu mano de poder, Señor. Y así, Señor, traigas consuelo al corazón afligido, pongas mesa en la casa de cada uno de nuestros hermanos y pongas pan sobre ellas, Señor, porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta mañana y te pedimos todo humildemente en el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, feliz sábado, la paz de Cristo sea con todos. Amén.